cómo aplica en Venezuela y qué figuras son las que contemplan. Me gustaría saber en este momento cuáles son o cuál es la visión que tienen de lo que son las corporaciones y qué tipo de ayuda o de asesoría le pueden prestar. Mira, nosotros que nos hemos especializado en esta rama muy específica, creemos mucho en lo que es el derecho penal preventivo. Okay. Si tú conoces cuáles son las conductas prohibidas y sobre todo el personal que labora en una empresa sabe cuáles son las conductas que no se deben transgredir, eso te ayuda a frenar y eso te da un clima organizacional de respeto y una reputación comercial. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Y no solo en Venezuela, en muchísimos países vemos escándalos de bolsa, de sociedades financieras, de temas incluso que tienen que ver con quiebras de muchas empresas a nivel mundial y también aquí, que cuando se pierde esa prevención del delito, cuando no se ponen los controles necesarios, cuando la persona no tiene la suficiente educación preliminar, podría crearse un clima de impunidad dentro de la empresa y eso le va a ir muy mal a la empresa. ¿Por qué? Porque empiezan lo que son las mermas naturales de la empresa, se convierten en pérdidas. Y si a esa pérdida además le agregas que tienes unas personas inside, adentro, que están cometiendo delitos, bueno, se te va de las manos como tal la organización. Entonces nosotros creemos y aplicamos ese tipo de asesoría a nuestros clientes, pero también ejercemos cuando ya la empresa ya pasa y ya se cometió el delito, ya se cometió el siniestro, ya hubo un daño patrimonial como tal, también entonces nos contratan para que los asesoremos para llevar el proceso penal punitivo en contra de las personas presuntamente responsables de la comisión de esos delitos como tal. Ahora, en este momento Venezuela atraviesa momentos económicos difíciles, pero además en materia legislativa son muchas las normativas que cumple una empresa, son una cantidad de obligaciones que tienes que cumplir y muchas veces se desconoce en qué momento puedes estar pisando un terreno ilegal o fuera del margen establecido porque cambia constantemente las normativas. Yo quisiera saber cómo se hace en un momento como este, a nivel corporativo, para evitar caer y estar siempre actualizado y no caer en alguna sanción. Casos como tan simple como todo lo que tiene que ver con normas fiscales, tributo, todo lo que tiene que ver con el área, incluso para asentamientos en libro, sobre lo que es divisas o no. ¿Cómo calificar todo esto dentro de esta área? Bueno, tal cual tú lo has comentado, en Venezuela ha habido un dinamismo, yo le diría un dinamismo legal. Y ese dinamismo legal es simplemente de poner unos parámetros, digamos un control para una convivencia, y en este caso una convivencia empresarial. Okay. Entonces, las empresas deben de contar con una buena consultoría jurídica que tiene que estar actualizada porque sabemos nosotros los abogados que la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Que tú digas no conocía esa ley no significa que no pueda ser objeto de una sanción o de una multa o incluso mucho más grave, de una investigación penal como tal. Entonces las consultorías deben de estar muy actualizadas y deben de apoyarse en sus abogados de confianza externos, porque digamos, lo que es la prestación del servicio de la empresa como tal se ha vuelto mucho más complejo por lo que tú dices, el cumplimiento de esta norma nacional, pero entonces también nos vamos a las normas estadales y a las normas municipales. Y cada una, bueno, tiene su particularidad y tiene su obligatoriedad de cumplimiento como tal. Dentro de obligaciones de cumplimiento, pueden haber allí todo lo que tiene que ver con las cargas penales también. ¿Puedes incurrir en algún delito que sea de índole penal? Total, absolutamente. Tú tienes, por ejemplo, el Código Orgánico Tributario, que tiene sanciones penales, donde si hay un incumplimiento grave de las obligaciones tributarias, podría el Estado iniciar una investigación por delitos como la defraudación fiscal.
La forma de protegerse ante todo esto. Usted habla de el prevenir Sí. todas estas ideas. ¿Cómo se hace dentro de una organización? ¿Se da una formación constante? ¿Necesitan contar con un asesor, como el caso de ustedes, por ejemplo, constantemente? Bueno, sí, yo creo que, como te mencionaba, los consultores jurídicos internos y parte de su función es estar suficientemente informados y saber delegar también en sus abogados externos a los cuales les pueden emitir consultas. En el caso nuestro, nosotros somos una organización, un escritorio con base aquí en Caracas, sin embargo tenemos oficina en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad de Maracay, y tenemos alianzas con otros escritorios también dedicados y con otros abogados dedicados a la materia penal corporativa en el área en la ciudad de San Cristóbal para poder cubrir el área andina y en la ciudad de Puerto La Cruz para lo que es la parte nororiental y del país como tal. Entonces, la idea es que podamos prestar una atención 24 horas porque los delitos Sí, no tienen ahora. hora, no tienen fecha. Y nuestro equipo de trabajo, al ser nuestra experiencia y al además tener los clientes que tenemos, que son corporaciones nacionales y transnacionales, tenemos que estar atentos de que